Pasamos la palabra a Iker Ibarreche. Gracias, Susi. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho la invitación a la red y aquí a la facultad, a la Escuela Libre de Derecho, perdón. Es la costumbre de la facultad. Bueno, ya nos platicó un poco el magistrado Pablo y la juez Ale sobre el amparo directo y el amparo indirecto. Definitivamente no hay muchos argumentos para rebatir desde un punto de vista teórico, yo creo, los postulados que ellos plantean, ¿no? Es decir, todo este tema de cómo calza el juicio de amparo y calzan los recursos en un sistema acusatorio del que estamos tratando de implementar. En ese sentido yo, no sé, digo, tampoco la idea es, yo creo, un poco debatir y me encanta. Entonces, la verdad es que yo estuve estando analizando la propuesta de la red. Primero, el primer punto, creo que aquí nadie podría dudar, sobre todo la gente que me conoce, que soy una persona totalmente apasionada y a favor de la reforma penal, y que también apoyo todos los planteamientos de la red. Pero pues también hay que plantear debates, ¿no? Entonces, un poco analizando la propuesta de reforma al artículo 107 que se plantea, yo encuentro que hay dos postulados fundamentales, dos aspectos torales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la suplencia, es decir, con la suplencia de la queja, en el sentido de que no sea procedente en materia penal, y por otro lado, limitar la procedencia del juicio de amparo, particularmente esta procedencia en relación a que se trate de, por dos aspectos, principalmente actos o omisiones que afecten la libertad personal de modo irreparable dentro del juicio, siempre y cuando sea fuera de juicio oral. Me imagino yo que lo que nos estamos refiriendo es que todos los actos previos a juicio que afecten la libertad y que se hayan agotado los recursos precedentes. Contra eso sí va a proceder el amparo, es decir, contra actos o omisiones que afecten la libertad que no esté dentro de la audiencia de juicio oral, y por otro lado contra las sentencias definitivas dictadas en juicio oral o los sobreseimientos definitivos. Esos son como los dos aspectos torales que yo encontré en cuanto a procedencia y suplencia. Y la verdad es que desde el punto de vista, yo lo veo esto desde dos puntos de vista principalmente, desde un punto de vista académico y desde un punto de vista práctico, ¿sí? de litigante. Aquí no quiero sustituirme en los litigantes, pero bueno, pues el magistrado es del Poder Judicial, Ale es del Poder Judicial, bueno, y tengo un compañero de PGR, pues, alguien tiene que levantar la voz también por los abogados particulares, ¿no? Me gustaría platicar un poquito sobre algunos aspectos que yo encuentro relevantes en relación al primer punto, que es la procedencia, aunque lo mencioné como segundo. Desde un punto de vista académico, efectivamente no tengo mucho que decir. Efectivamente, la procedencia debería ser principalmente en relación a actos que afecten la libertad personal. No le veo problema a eso. El amparo debería proceder, esa es, en mi opinión, su naturaleza misma en materia penal, ¿no? Habeas corpus, toda esta cuestión. Sin embargo, desde un punto de vista de litigante, sí veo limitado esto. Y voy a explicar por qué. Porque, como les comenté, viendo la propuesta de reforma, dice, bueno, va a proceder respecto a dos aspectos fundamentales: la sentencia dictada en juicio oral y el sobreseimiento definitivo, así como contra actos o omisiones que, fuera de juicio oral, afecten la libertad personal. Sin embargo, creo que estamos dejando fuera muchos aspectos muy relevantes desde un punto de vista práctico. Y no me voy a centrar en que si debe proceder o no contra la vinculación a proceso. No. Primero, al limitarlo solo al tema de afectación, estoy hablando no de la sentencia definitiva o el sobreseimiento, sino en cuanto a actos o omisiones que afecten la libertad personal, de entrada dejamos fuera a la víctima. Es decir, cuando una víctima ofendida va a promover un amparo indirecto contra actos que se estén dando en el proceso que le afecten. Segundo, ¿qué pasa con las resoluciones del Ministerio Público? Es decir, un Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, yo no estoy de acuerdo como asesor jurídico de la víctima, lo impugno ante el juez de control dice está bien el Ministerio Público, hasta ahí murió esto ya. Se acabó, no tengo más que hacer, porque claro, no afecta a la libertad personal, está fuera de juicio, no es un sobreseimiento definitivo, sí, pues no está decretando el sobreseimiento de la causa, se acabó. ¿Qué pasa? Y estos son casos prácticos, Martín lo conoce. Suspensión condicional del proceso a prueba de los muchachos que se pelearon con la policía, con la fuerza civil en Monterrey. El juez dijo suspensión condicional del proceso, no. Magistrado, no.
¿Cómo resolvimos el asunto? Amparo indirecto. El juzgado de distrito dijo, no, señor, a ver, analice verdaderamente si procede o no la suspensión condicional del proceso de prueba. Si no, esos muchachos hubieran sido sentenciados. Muchachos que ni uno tenía antecedentes penales, ahorita esos 8 muchachos tendrían antecedentes penales, ¿sí? ¿Y cómo se logró eso? A través del juicio de amparo indirecto. Perdón, a lo mejor estoy saliendo de lo que quiere la red, pero la realidad es que desde un punto de vista de litigante, la cuestión es súper relevante. O sea, limitarlo a solo cuestiones de libertad me preocupa bastante. Otro punto, toma de muestras, como lo mencionó Ale. Dice, bueno, a mi cliente le piden que tomarle muestras de sangre. Y yo considero que no es necesaria esa toma de muestras. Y no obstante eso, el juez de control dice, tómele la muestra. Y yo entonces lo voy a alegar como una vulneración a derechos fundamentales hasta la sentencia de juicio oral. No, a mí se me hace, la verdad, un problema grave, porque a final de cuentas la información logró llegar al tribunal. Y yo lo que estoy tratando de evitar es que la información llegue al tribunal, porque considero que es información obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Tradicionalmente se ha entendido que la no admisión de medios de prueba es algo que tienes que reclamar hasta la sentencia de juicio oral, hasta la sentencia definitiva. Sin embargo, por ejemplo, yo aquí tengo un criterio que está cambiando por parte de Nuevo León, en donde el colegiado de Nuevo León dice, no, el amparo indirecto procede contra el desechamiento de las pruebas en juicio oral. Es decir, si a mí en la etapa de preparación de juicio no me admiten ciertos medios de prueba, no tendría por qué esperar a la audiencia de juicio. Puedo apelar, y si me confirman, ya no tengo ningún recurso, ya no puedo ir al amparo. Ojo, alguien me puede decir, es que no te está causando una afectación inmediata, porque todavía no sabes si te van a condenar o no. Ya, por eso, pero entonces voy a ir a juicio a esperarme para poder... Y ojo, este es un problemón grave. ¿Por qué? Me voy a esperar a la sentencia definitiva de juicio. Me condenan, me voy al amparo, me voy al recurso primero de apelación. Confirman, me voy al amparo directo. El colegiado me dice, señor abogado defensor, tiene usted razón, le debieron de haber admitido esos medios de prueba. Por lo tanto, reponga el procedimiento. Es decir, celebre un nuevo juicio. Es un desastre. Es un desastre. En realidad, y lo digo con todo respeto, yo creo que hacer una reforma, estoy totalmente de acuerdo que hay que limitar el amparo, pero sobre todo hay que limitar la suspensión del juicio de amparo. Lo que sí no estoy totalmente de acuerdo es que hagamos una reforma sin analizar verdaderamente paso a paso todas las afectaciones que se van a generar. Ahora, esto de limitar tanto la procedencia del juicio me lleva a 2 aspectos que no tienen que ver tanto, sí, prácticos. 2 cosas. 1, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a diferencia, por ejemplo, del Código Procesal Penal de Nuevo León, no existe expresamente una audiencia de tutela de derechos fundamentales. Es decir, si uno analiza el Código de Nuevo León en el artículo 247, te dice claramente cuál es la función del juez de control durante la fase de investigación. Y una de ellas es controlar o vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la víctima y el imputado. Eso no está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, eso es preocupante, porque si bien es cierto, uno puede construir el argumento para que se genere esa audiencia de tutela de derechos fundamentales, me preocupa que no todos los jueces van a tener el criterio de hacer esa audiencia. Por lo tanto, ahí es otro problema por lo que me preocupa de limitar tanto la procedencia del amparo. Y el otro tema es que para por nosotros limitar la procedencia del amparo, definitivamente soy de la idea que tenemos que tener no solo fiscalías fortalecidas, sino poderes judiciales de los estados absolutamente independientes, porque qué peligro que existan tribunales en algunos estados que no tienen una independencia y por lo tanto yo no puedo acudir al amparo porque estoy limitado y me tengo que conformar con la jurisdicción que evidentemente no es independiente y que puede estar trabajando, digámoslo, con algunas ciertas líneas. Entonces, esas partes me preocupan. Por otro lado, limitar el amparo en este momento histórico me preocupa también por lo siguiente. A final de cuentas, estamos ante un sistema nuevo, no hay criterios, y lo que dice un juez en Nuevo León no tiene nada que ver con lo que dice un juez en Baja California, con lo que dice un juez en Quintana Roo, con lo que dice el juez de Chiapas. Es más, en un solo estado hay 9 jueces de control, hay 9 criterios distintos. Un juez dice que sí, un juez dice que no, un juez dice que más o menos.
¿Qué es lo que puede ir homologando un poquito? Los criterios que emiten los juzgados de distrito, los colegiados y la Corte. Si nosotros vamos a quitar ya, por ejemplo, que no haya amparo contra la vinculación, amparo contra esto, amparo contra el otro, es más, yo siempre pongo, ¿cuáles son los requisitos en qué consiste la vinculación a proceso? Aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5 opiniones distintos. ¿Se tienen que justificar los elementos del cuerpo, el delito y la probable responsabilidad? No. ¿Se tienen que justificar los elementos del tipo y la probable? No. Tiene que haber nomás una manifestación así, laxa. Hay miles de criterios. Ni siquiera la Corte ha podido establecer un criterio porque había uno de Chihuahua y un colegiado de Chihuahua, ¿sí? Pero ahora ya salió y está en una contradicción, hay una contradicción de tesis porque por otro lado, con base al Código Nacional, ya otro colegiado en otro circuito dijo, no, eso que dice Chihuahua no es así. Entonces, en realidad, otro problema que yo veo de limitar tanto el amparo, no estoy hablando de la suspensión, en la suspensión creo que es otro tema, ¿sí? Es que vamos a perder también esa posibilidad de ir homologando criterios, es otro punto de lo que me preocupa. A final de cuentas, el amparo nos va generando los criterios que se van generando por los colegiados y por la Corte, nos van generando cierta seguridad jurídica. Estemos o no estemos de acuerdo con lo que diga el colegiado o que diga la Corte, pues ahí hay una línea más o menos por dónde va, por dónde vienen los ya saben qué, ¿no? Por ahí va más o menos. Entonces, ese es otro punto. Ahora, y ya en un punto toral, me gusta, creo que vamos a limitarlo. El problema no es de redacción, creo yo, porque la reforma dice que ahora solo va a proceder respecto de actos o omisiones que afecten de manera trascendental la libertad. El problema es que los criterios actuales dicen que la cita para formular imputación afecta la libertad. La vinculación al proceso afecta la libertad. Por lo tanto, por más que yo le ponga en la Constitución, en nuestra reforma que estamos presentando como red, parece que hoy estoy más incongruente que nadie, ¿va? Pero bueno, con la reforma que estamos presentando como red, decimos que ahora solo va a proceder respecto de actos o omisiones que trasciendan a la libertad o que afecten la libertad. El problema es lo que ha definido los colegiados y la Corte como libertad. Es decir, si la Corte ya dijo que el auto de vinculación a proceso afecta a la libertad de modo irreparable, por más que yo le ponga en la Constitución que es solo contra actos de modo irreparable, pues va a seguir procediendo el amparo. ¿Sí me explico? Entonces ahí hay también un tema de qué vamos a entender porque actos u omisiones que afecten la libertad personal de modo irreparable. Porque incluso la Corte ha dicho que la cita para formularte imputación afecta la libertad porque te obliga a ir. A ver, en lo personal creo que es una locura eso, ¿sí me explico? Porque ahora resulta que yo no estoy obligado a ir ante la citación de cualquier autoridad. El problema es que si yo hago la reforma nada más así, pues va a seguir procediendo el amparo porque van a decir, ya hay un criterio que dice que afecta la libertad. Entonces, en ese sentido es que me preocupa, ¿no? Y estoy planteando todo esto porque la idea de estas pláticas es generar debate, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la procedencia, y en cuanto a la suplencia voy a ser bien puntual porque creo que es un tema más sencillo en principio. Pero sí hay dos aspectos que me gustaría tocar. Está cayendo el cielo, ¿eh? Yo creo que son los de la red para que no oigan. No, a ver, en cuanto a la suplencia, dos aspectos fundamentales. Me parece perfecto lo de la suplencia. Nuevamente, desde el punto de vista académico, lo encuentro genial la suplencia. Bueno, en cuanto a la suplencia, para no pasarme del tiempo, muy rápido. Totalmente de acuerdo con la suplencia, con quitar la suplencia. Desde el punto de vista académico, nomás sí me preocupa algo desde el punto de vista académico en congruencia. Nosotros vamos a quitar la suplencia de la queja en el amparo en materia penal, pero va a seguir subsistiendo en otras materias, cuando la materia penal es la última ratio, cuando la materia penal es donde solo opera a partir de la afectación grave a los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad y donde el debido proceso no solo es forma, es fondo, es decir, es donde es lo más relevante por la eventual sanción del Estado. Entonces, en la materia más delicada, quitamos la suplencia.
ese tema se me hace un poco incongruente desde la perspectiva académica. Sí puedo entender que los sistemas son diferentes en materia agraria, en materia de familiar, me parece perfecto, pero así como así decir no hay suplencia nunca en materia penal, híjole, cuidado, ya el magistrado Pablo dice no es tan así, pero la realidad es que la redacción dice en materia penal no hay suplencia, y creo que ahí sí hay un problema de congruencia respecto a la materia que estamos hablando. Y por otro lado, para poder quitar la suplencia, me preocupan dos aspectos desde la perspectiva práctica. Tenemos un sistema de asesores jurídicos fuerte que garantice la representación de las víctimas verdaderamente durante las audiencias, porque con lo que yo he visto, no. Tenemos un sistema de defensoría o sistemas de defensoría a nivel local y federal lo suficientemente fuertes como para decir no hay suplencia. Yo creo que no hemos llegado a eso. Estamos peleando por eso, pero la realidad práctica, cuando uno va a ver las audiencias, ve que ni existe el asesor jurídico de la víctima preparado, porque en ningunos lados ni existe, y que no ya los defensores no están en esas condiciones. Y a lo mejor esto me van a decir, entonces que el juez la haga defensor. No que la haga defensor, pero ojo, quitar la suplencia de la queja así de golpe, tenemos que hacerlo a partir de que existan instituciones que van a garantizar los derechos de víctimas e imputados de manera clara y contundente. Y por último, el tema ya hay ciertos criterios a favor de que no debe existir la suplencia de la queja. Ya la Corte ha pronunciado en ese sentido. Entonces, en realidad, el tema de la suplencia de la queja, para mí en lo personal, ojo, no confundir la suplencia de la queja con afectar el principio de contradicción. Una cosa es que un juez pueda suplir la deficiencia de la queja en la expresión de agravios, en la expresión de los conceptos de violación, porque no lo planteó bien, pero se entiende lo que está diciendo, y otra cosa es derechamente que el juez se ponga a revisar todo lo que pasó en la audiencia, y que incluso, como hay algunos criterios ahí donde dice, no, ojo, el juez no puede tomar en cuenta ninguna información que no se virtió en la audiencia. Eso sí, cuando el juez vaya más allá de lo que pasó en la audiencia, entonces está vulnerando el principio de contradicción. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el imputado va a la audiencia y tiene un muy buen abogado defensor. Y en la audiencia ese abogado defensor alega muy bien todas las cuestiones que tiene que alegar, ¿sí? No obstante eso, lo vinculan al proceso. El abogado apela y en la apelación la pierde, confirman. El imputado se enoja y cambia de abogado. Y el abogado nuevo le dice, yo te voy a preparar un amparo. Pero ese abogado nuevo es malísimo, ¿sí? Y en los conceptos de violación hace puro mugrero. No obstante eso, el juez de distrito ve la audiencia y dice, pero si tenía razón el primer abogado. Todo lo que acaba de decir el primer abogado y que fue materia de debate por el Ministerio Público es correcto. Y la resolución del juez es incorrecta. Ahí yo no sé si el juez de distrito no deba decir, aun cuando los conceptos de violación están mal planteados, voy a suplirlo, porque de lo que se desprende en la audiencia es evidente que la determinación jurisdiccional es inconstitucional, por esto. Entonces, habría que tener bien clara la distinción entre suplencia de la queja y afectación al principio de contradicción. Ahí no se afecta la contradicción. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tuvo oportunidad, y no solo tuvo oportunidad, se ocupó de los argumentos que dio la defensa en la audiencia de origen. Entonces, a ver, y quiero repetir, esto lo hago como un ejercicio también para que se haga debate, ¿sí me explico? En el sentido de lo que estamos planteando como red. Definitivamente soy un convencido de que hay que limitar el amparo y sobre todo la suspensión en el juicio de amparo, pero hay que hacer un análisis. Y bueno, cedemos la palabra a Federico. Gracias. Pues parece que Iker hizo enojar a los dioses porque se desató un tormentón. Y yo creo que la tormenta que se está desatando tiene que ver con el tema que se está tratando, porque
Me parece que la complejidad de abordar cambios en el juicio de control constitucional o de la regularidad de la constitucionalidad de los actos de los órganos jurisdiccionales en materia penal es un tema que lo que se pretende hacer requiere una ingeniería de fondo del juicio de control constitucional por vía de amparo en tratándose del nuevo sistema de justicia penal o en tratándose del sistema de justicia de corte acusatorio. En ese sentido, yo diría que en este momento estamos viendo un comportamiento equívoco del juicio de amparo cuando va al control de los actos realizados por los jueces de control y los jueces de tribunal de juicio oral. Para ello, habría yo de comentarles un caso en el que se alegó tortura desde el control de la detención por el defensor y el juez de control le dice al imputado, al defensor, que ese tema lo ponga de conocimiento al Ministerio Público para que lo investigue como un hecho ilícito y que él no ve de la información que le proporcionan como dato de prueba en la audiencia extraído de los medios de prueba o antecedentes de investigación base suficiente para declarar de ilegal la detención. Por lo tanto, califica de ilegal la detención y ordena la continuación de la audiencia y pasa a la formulación de la imputación, y el defensor en formulación de la imputación le vuelve a pedir de alguna manera al juez que pues sea claro el Ministerio Público con que le proporcione cierta información, sobre todo en el lugar de la detención, que ahí parecía que estaba algo que tenía que ver con tortura y actuación indebida del Ministerio Público Policía. El juez centra al defensor y al Ministerio Público en el tema de el momento procesual en el que están, que es formular la imputación. Se formula la imputación, se va a la audiencia a la vinculación, vuelve a hacer el debate la defensa con relación a lo ya manifestado en la control de la detención respecto de la existencia de actos de tortura y solicita que datos de prueba que le están proporcionando no los tome en cuenta para la vinculación. El juez le hace referencia a que eso ya lo resolvió en la control de la detención y que no vuelva a hacer el debate ni a referirlo porque ya lo manifestó y él ya se pronunció. Y en segunda instancia, locales que sean confiables. Y entonces sí, nos damos el lujo de prescindir de la palabra indirecta. ¿Usted recuerda aquella ceremonia de promulgación del Código Procesal Penal chileno de 1906, en la que el presidente de la República de Chile, de forma muy franca, reconoció que ese código, el anterior, el de 1906, era un código que se inspiraba en un código español que ya había sido abrogado? España lleva más adelante. Y que por lo tanto reconocía que no era el mejor código al que podía aspirar Chile. Pero que las condiciones que en ese momento tenía Chile, de pobreza, de dispersión geográfica, de dificultad en las comunicaciones, por el momento Chile no podía aspirar a un mejor código. Y que ojalá no pasara mucho tiempo antes de que Chile tuviera un mejor código. Y pasaron 100 años. Porque cuando uno legisla para la mediocridad, uno entra en una zona de confort de la que es muy difícil salir. Yo creo, y comparto en ese sentido el juicio, que hay muchísimas cosas que de hecho no están funcionando bien en el sistema acusatorio mexicano. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para que esos problemas de operación funcionen? Y no, ¿qué hacemos para que la ley se adapte a la mediocridad? Me parece que eso no lleva a ningún lado. Cambiar la ley no basta para cambiar la realidad. Pero una vez que cambiemos la ley, entonces lo que tenemos que hacer es lo que tengamos que hacer en adición a ello para cambiar la realidad. Ese es el reto. Me parece también que hay una confusión conceptual cuando habla usted de la intervención de oficio. Porque sí se ve algo contradictorio cuando un tribunal de alzada repara un derecho fundamental que no ha sido materia de agravio. No estoy hablando de la suplencia de la queja deficiente. Ahí estamos de acuerdo, me parece, todos. No se trata de un tema
de estricto derecho en la técnica de la expresión del agravio, pero sí se trata del caso en el que el Tribunal de Alzada interviene oficiosamente para reparar algo que no ha sido alegado. Y me parece que ahí sí se viola el contradictorio, porque no es lo mismo el debate de la primera instancia que el debate de la segunda instancia. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la parte demandada del recurso de amparo? La autoridad responsable. Si no hubo expresión de agravio, la autoridad responsable pudo defenderse de su informe justificado. No, no pudo. ¿Se le viola el contradictorio? Me parece que sí. No se trata simplemente de llevar el debate de la primera instancia a la segunda instancia. Me parece que, y eso lo sabemos todos, el debate de la segunda instancia tiene que ver con el cuestionamiento de las razones que da la autoridad de origen. No es el debate original. Por lo tanto, me parece que sí hay violación del contradictorio. Yo concluiría, a reserva de que después, en los preguntas y respuestas, podamos hacernos cargo de alguna otra cuestión que tenga interés, con una exhortación a asumir como juristas el reto de que esto funcione a partir de la constatación de que no basta con cambiar la ley para cambiar la realidad. No sé si alguna vez han pensado, yo lo supe hace poco en realidad y me llamó la atención, es una cuestión teológica. ¿Por qué cuando conforme al relato del Éxodo Moisés toma al pueblo de Egipto y lo saca de ahí para llevarlo a la tierra prometida, Dios los obliga a vagar durante 40 años por el desierto antes de llegar a Palestina? Si ustedes ven el mapa, entre Egipto y Palestina hay 160 kilómetros. Es decir, se lo puede haber echado a buen paso en una semana, despacito en un mes. Y sin embargo estuvieron 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque 40 años es el periodo de tiempo que se requiere para que haya un relevo generacional, para que todos los que salieron de Egipto ya hayan muerto y los que lleguen a la tierra prometida sean sus hijos, bajo la lógica de que era imperativo para fundar un pueblo libre que ninguno de sus fundadores hubiese sido esclavo. Solo un pueblo de hombres libres puede formar una nación libre. Tengo la pena de participar, es que ninguno de los que estamos aquí vamos a llegar a la tierra prometida porque somos esclavos del expediente. Todos los que estamos aquí somos esclavos del expediente. Y nos tocó caminar por el desierto, nada más que eso. Pero si queremos que nuestros hijos el día de mañana sean Josué y no Moisés, tenemos que seguir caminando. No dejemos de caminar. No dejemos de caminar significa no renunciemos a las buenas normas, sino que además de las buenas normas, hagamos lo que sea necesario para que esas normas funcionen. Cuentan los argentinos un chiste de psicoanalistas. ¿Cuántos psicoanalistas se requieren para cambiar un foco? Depende de qué. De que el foco quiera cambiar. ¿Cuántos juristas necesitamos para cambiar el sistema? Depende de que los juristas queramos cambiar. Muchas gracias. Bueno, la experiencia nos dice que cuando hay dos teorías opuestas, siempre surge una tercera ecléctica. Entonces, bueno, voy a tratar de establecer esta tercera línea de pensamiento un poco más ecléctica. Y lo platicábamos el magistrado Pablo González en la mañana, que desde las 8:30 salimos de la ciudad de Chihuahua y tuvimos oportunidad de comentar temas asociados a esto. Y cuando Susi nos presentaba, incluso al inicio de mi primera intervención, yo les decía, un modelo más o menos acusatorio o que aspira a ser acusatorio. Y creo que esta es la clave. ¿Por qué no tenemos un modelo acusatorio? ¿Y por qué existe la necesidad de que no solamente se modifique este artículo 19 constitucional, el 107 y el 16, algunas otras normas que se incluyen en esta propuesta? Porque el modelo acusatorio nace
con una marca inquisitiva, no solo por el momento histórico o la coyuntura que se da en 2008, sino por la propia conformación de las instituciones. Y eso yo ya lo he hablado en varios foros. Mientras la reforma constitucional no implique un cambio radical de cómo se conforman los operadores del sistema, vamos a seguir siendo víctimas de la política. ¿A qué voy con esto? Cuando las fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, privilegian por encima del derecho a la verdad de las víctimas y del derecho al juicio justo de los imputados, el dar buenos resultados a la ciudadanía a efectos de captar votos. Y eso es a costa de víctimas e imputados. Pensando en la reforma al artículo 19 constitucional, eliminación de vinculación a proceso, y que incluso mandó un correo electrónico a la red con relación a este tema, y creo que es muy puntual su inquietud. Dice, bueno, eliminamos la vinculación a proceso y se va a sobresaturar el sistema. Y yo pienso que sí. Mientras la Fiscalía siga dependiendo del Ejecutivo, lo que va a ocurrir es que en época electoral se va a consignar todo y todo. Y para evitar que el juez rechace, entonces lo que se va a buscar consignar es aquello que genere mucho impacto. Pensemos, el gobierno del estado de X, no, en el mío no pasa esto, por supuesto. No, por eso después de 6 años estamos acabados. Pero, diríamos, el gobierno quiere apoyar la economía local y los grandes establecimientos comerciales que se han visto atacados por este robo hormiga, va a haber una respuesta fuerte y vamos a consignar, porque todavía se usa los vocablos del sistema tradicional, a todos los delincuentes, y bueno, ¿no? Al vocablo que vende, ¿no? A todos los delincuentes. Entonces, todas aquellas carpetas de investigación en donde únicamente se recibe la denuncia, se va a formular imputación y se va a incitar el procedimiento. ¿Por qué? Porque políticamente esto va a generar un impacto muy fuerte y mucha gente va a votar por ese partido del gobernador que lanza esta iniciativa. El partido de los consignadores. Así es. O sea, ¿quién consigna? El gobernante de turno, que es un poder político. Luego, parece que no entendimos nada porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo, a ver, no tienes fiscalías independientes, no tienes fiscalías que investiguen. ¿Por qué? Porque están pensando en la política, no están pensando en la investigación. Genera un órgano, o bien propicia que tengan asesores victimales. ¿Y dónde los insertamos? En los ejecutivos. Y la víctima, una dependencia que atiende víctimas, que depende del Ejecutivo, ¿va a romper la línea del Ejecutivo de persecución? Por supuesto que no lo va a hacer. Y en ese sentido, no podemos pensar en independencia judicial si no pensamos primero en la autonomía de las propias fiscalías, porque el poder político del Ejecutivo se va a comer, o más bien, dentro del poder político del Ejecutivo está la Fiscalía y se va a comer al poder Judicial y cuanto y más a las defensorías públicas. Entonces yo diría, no se trata de que no funcione la reducción del amparo indirecto y no se trata de que haya un amparo de estricto derecho, sino se trata de que esa reforma constitucional en todo caso contemple estos otros aspectos fundamentales. Y esto inclusive ha sido analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la OEA. Hay un informe de la OEA, el informe de los operadores de justicia, en el que señala estos efectos perniciosos de los estados en los que las fiscalías se depositan en el Poder Ejecutivo. Y en todo caso, yo diría, ¿por qué no la red y los organismos que están proponiendo mejoras del sistema acusatorio consideran, además de estas modificaciones al artículo 107, al 16, al 19, modificar también de origen cuál va a ser la estructura de la Fiscalía? Y entonces así pudiéramos aspirar a estas normas mucho más funcionales y pudiéramos aspirar que a partir de ahí en los estados se van a dar
con formaciones institucionales mucho más acusatorias. No podemos hablar de que el modelo es acusatorio cuando el gobernador puso al fiscal y el fiscal decide quiénes son los jueces y los jueces les dan órdenes a los defensores. Eso no es acusatorio, eso es lo más inquisitivo que existe. Y en muchos estados, nuestro sistema es puramente inquisitivo de acuerdo a cómo se manejan de facto las instituciones. En el mío, no, por supuesto. Y es la verdad, o sea, la verdad es testigo de las dificultades que hemos enfrentado los funcionarios judiciales, que hemos puesto en riesgo, diría en ocasiones hasta nuestra vida, por mantener la independencia judicial. No es válido que en un estado como México, en un estado-nación como México, el juez tenga que poner en riesgo su vida para poder hacer valer las garantías judiciales. Esto es irracional. Bueno, espero que esta teoría ecléctica tempere un poco los ánimos y podamos continuar sin tormenta. Bueno, gracias. Precisamente, bueno, primero que todo, esto es parte de un debate, así que si todos los magistrados y los jueces fueran como don Pablo y Ale, que quiten el amparo, hombre, no pasa nada, ¿sí? A ver, yo nunca le dije mediocre, pero retomo lo último que dijo Alejandra. Efectivamente, la forma en que se manejan muchas cosas en nuestro país, yo lo dije, a raíz de que hay poderes judiciales, ¿sí?, que no tienen independencia, entonces me preocupa quitar el amparo o limitar tanto el amparo, ¿sí? Efectivamente, tampoco creo que todos los jueces y magistrados sean mediocres, pero para nada pienso eso. Yo creo que hay gente muy capaz, pero también creo que sí hay gente mediocre que es magistrado y que es juez, ¿sí? Como hay abogados mediocres en todos lados, ¿sí? Y lo más importante, que todos somos humanos, todos fallamos y por lo tanto tampoco podemos decir que eso sea un motivo de decir no es que quiero que no quiten el amparo porque sean mediocres los magistrados, no, simplemente porque creo que son falibles, como todos somos, ¿sí? Y que no tienen la verdad absoluta, eso me queda claro también. Entonces, no, por eso es en ese sentido. Ahora, en cuanto al tema de que si ahí van a intervenir de oficio cuando vean una violación grave de derechos fundamentales, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente eso fue lo que yo sostenía, que no veía como un juez o un magistrado, a nivel que sea, con base al artículo 1 constitucional, detectando una vulneración grave de derechos fundamentales, diga, no, yo no puedo hacer nada. No, lo que pasa es que la forma en que está redactado el 107 puede empezar a generar ahí algunos debates y discusiones. Eso es todo. Efectivamente no hay que renunciar a las buenas normas, definitivamente no, y ni hay que legislar para la mediocridad, totalmente de acuerdo, pero la realidad es que también cambiar la ley no significa que esto va a mejorar, ¿sí? Lo mismo lo estamos viendo en el sistema, y lo comentó Alejandra al final. Hay lugares donde la única diferencia entre el sistema tradicional y el nuevo sistema es que ahora se lee. No se argumenta, se lee todo. Es más, los jueces tienen las carpetas de investigación, tienen todo, ¿sí me explico? Y eso es fácil de detectar porque de repente los jueces hacen alusión a información que nadie virtió en la audiencia. Dices tú, y eso yo ni lo sabía, y el juez sí lo sabe, pues está en la audiencia, entonces ¿quién sabe cómo le hace el juez ¿sí me explico? Entonces, claro, cambiar la ley no cambia el sistema. Eso me preocupa, que si vamos a modificar el sistema de amparo, el juicio de amparo, todo esto, lo vamos a limitar, pero al final de cuentas estamos limitando mucho eso y no estamos garantizando que va a cambiar. Entonces eso es lo que me preocupa. Eso es todo, esa es mi postura, digámoslo un poco de debate. Soy un convencido 100% que hay que entrar al estudio de fondo de qué vamos a hacer con el juicio de amparo, no solo desde la perspectiva constitucional, sino ya una vez que tengamos claro cuál va a ser el diseño, entrar a la Constitución y a la ley. De eso no me queda la menor duda. Hay que entrar a hacerlas, porque sí hay muchas contradicciones entre el amparo y el sistema. Todo eso estoy totalmente convencido. Lo que sí creo es que en las circunstancias actuales hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer. Hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer porque a final de cuentas, y esto lo digo desde una perspectiva estrictamente personal y como defensor, el amparo, el juicio de amparo es una línea de defensa sumamente relevante actualmente, en donde incluso tristemente hay
operadores del sistema que no están preparados, ¿sí? Y que por lo tanto sacan unos criterios que si no tuvieras amparo te podrías morir. Gracias.